Luego Jesús, luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus discípulos, sus talmidín o sus seguidores, y le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten, no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo esto, absolutamente todo esto, será el comienzo de mucho sufrimiento. ¿Cuáles serán las señales del regreso del Mesías por su iglesia, según la creencia evangélica, la nuestra? Y también le preguntan los discípulos: ¿qué señales habrá del fin de los tiempos? Pedimos en esta hora la asistencia del poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero, su misericordia que nos envuelva, nos cubra. Que nuestro entendimiento sea abierto a la sabiduría y al conocimiento espiritual. Toda riqueza en cuanto al conocimiento espiritual le venga dada a usted y a mí en este momento y en este tiempo. Agradecemos al Eterno por la facultad de poder entender estas cosas profundas. Los discípulos, los seguidores del Mesías Yahoshua, estaban interesadísimos también en saber cuándo será el fin del mundo o de los tiempos, y sobre todo, qué señal habrá de la venida de Cristo. Muchos dicen que será la venida de Cristo por su iglesia, rapto, arrebatamiento, como le llamen. Vendrá y llevará a su iglesia, a los que han creído en Él, le han recibido como su Señor y Salvador, y viven una vida ajustada a los mandamientos y las enseñanzas, sobre todo del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús imparte para aquellos que se han negado a sí mismo, que han tomado su cruz y que han decidido seguirle, o que hemos decidido seguirle como un estilo de vida saludable, tanto aquí en la tierra, que nos beneficiará para tener también vida eterna. ¿Qué señales habrá? ¿Qué señales habrá? Eso nos preocupa muchísimo. ¿No le preocupa a usted? Hoy se está hablando mucho de las guerras y del pueblo de Israel de manera muy especial, como calendario de sucesos y antecedentes que anticipan o son luz del fin de los tiempos. Por un momento hablemos de guerras. Una de las guerras de tantas que ha sufrido el mundo desde la primera guerra registrada en el Génesis entre Caín y Abel, donde Abel se levanta en armas y termina asesinando cruelmente a su hermano de sangre. Sí, Caín mata a Abel. Guerras desde el inicio de los tiempos. Nuestra naturaleza humana es complicada ciertamente. Pero muy mala en naturaleza, cuando es provocada, cuando es decepcionada, cuando es abandonada. El matrimonio, la familia, los divorcios, cuando se sienten engañados o reemplazados y cambiados por otras personas.
por envidias, por celos, por rencores, por rabia, por venganza, se termina asesinando y matando. Puede haber guerra entre dos y puede haber guerra entre millones. Las guerras que advertía ya Josué, el Mesías. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que se desencadenó en el 1939 y duró hasta 1945. Los analistas dicen que aproximadamente fallecieron o murieron en la guerra aproximadamente de 80 a 100 millones de seres humanos, netamente en la guerra. No se cuentan aquellos que murieron o que fueron inocentes o que fueron producto del bombardeo interno a ciertas ciudades en ciertos países. El número o la cifra es desconocida, pero 80 millones o 100 millones, el hombre asesinando al hombre. Estas guerras se han dado por religión, por límites o expansión de tierras, y también se han dado por querer poseer el petróleo o las riquezas que ciertos países más pequeños tienen y que países grandes a veces ambicionan, y por eso también se ha dado la guerra en todos los tiempos. 100 millones de personas, sin contar los inocentes. Tremendo. En esta Segunda Guerra Mundial se cuenta la muerte de un aproximado de 6 millones de judíos que fueron exterminados por el nazismo. La culpa que abordó a las Naciones Unidas les llevó a tomar una decisión, ya que el pueblo judío no tenía una tierra como posesión. Andaban errantes, esparcidos por todas las naciones. Tremendo. Y en ese sentir culpa por no haber defendido una raza, una especie humana como el pueblo judío, las Naciones Unidas se ven impulsadas a quererle ceder un territorio y dividen ese territorio entre Gaza, Palestina e Israel. Esto nunca fue aceptado por un gran número de aquellos que eran enemigos y han sido enemigos frontales del pueblo de Israel. Y eso ha pasado más de 50 años y siguen en guerra una y otra vez. Aparece la guerra de los 6 días, Yom Kippur. Esa guerra se da justamente en el tiempo que el pueblo de Israel celebra estas fiestas de Yom Kippur, que son 10 días que se celebra, 10 días que van enfocados en la penitencia y en la oración al único y eterno Dios, a Elohim, a Hashem, a Adonai, a Yod Jevaque. Esos 10 días de manera intencional son dedicados porque se cree que están abiertos los portales del cielo y que Dios escucha siempre, pero de manera especial en esos días, según la creencia del pueblo judío. Yom Kippur, también conocida como gran penitencia en esos días. Podemos nosotros apegarnos también a ello y poder tener tiempos intencionales de arrepentimiento, de búsqueda del perdón de nuestros pecados conscientes y de aquellos que desconocemos por ignorancia de la Torá o de las Escrituras. Mi pregunta aquí es, ¿usted ha participado alguna vez de alguna guerra? En familia, en pareja, en el matrimonio.
guerra interna con usted o consigo mismo al no poder cambiar ciertos impulsos destructivos, pecaminosos, dañinos para su ser como también para los que lo rodean y que lo separan o lo distancian del Padre Celestial, del ejemplo a seguir de nuestro Hamashiach, de Jesucristo, y también dificultades para dejarnos guiar y conducir por el poder del Espíritu Santo. El gran perdón es necesario para todos nosotros. Entonces tenemos ahí muertes significativas. El pueblo de Israel ha vivido casi desde siempre en guerra. Ha sufrido ataques múltiples de varios países a su alrededor, pero siempre ha salido librado. Y no creo tanto por su poder armamentístico, sino porque la mano del Eterno ha estado a su favor para no permitir que sea raído o exterminado de toda la humanidad. La misericordia de Dios, más que su justicia, más que la santidad, más que la obediencia que entre comillas se puede profesar tener por vivir bajo la ley de la venganza en el Antiguo Testamento. La gripe española fue algo que azotó también al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La gripe española se extendió casi por todo el globo terráqueo en aquel tiempo conocido, que dicen los expertos que el planeta tenía como 3.000 o 3.500 millones de habitantes. Hoy estamos bordeando, superando los 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Casi estamos al punto de una superpoblación. En esa gripe española, para que usted tenga estadística y no se asombre cuando algún predicador o líder le quiera decir que ya estamos a las puertas del fin del mundo por las cosas que están sucediendo. No se deje engañar. En la gripe española murieron, los expertos dicen, un aproximado de 50 millones de habitantes. Otros dicen que fueron 60 millones de habitantes y otros sostienen que la realidad, la cruda y dolorosa realidad, es que la gripe española, después de la Segunda Guerra Mundial, azotó y mató a más de 70 millones de habitantes. Niños, madres embarazadas, ancianos, jóvenes, adultos. Las guerras por religiones y creencias, fanatismo, señalar, menospreciar, juzgar, creerse ser mejor que otro ser humano y que cree que la Biblia o que el Mesías, en los casos más atroces, más vergonzosos para denominaciones y grupos religiosos extremistas, fanáticos, dañinos, llenos de odio, que inconscientemente envenenan al pueblo para que aborrezca a otro, porque no visten igual, porque no hablan igual, no cantan igual, porque no creen de la misma forma que ellos creen. Eso es recalcitrante y casi estoy seguro que a Dios le provoca un vómito. Que muchos de los grupos extremistas, aún cristianos y religiosos como de otras líneas, que dicen ser seguidores del Mesías, se dan la libertad de odiar, de rechazar y de juzgar. Yo le digo que revise su corazón, porque la Escritura dice que la ley entera se cumple cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. En ese mandamiento cumplimos toda la ley. Después hablaremos de ello en otro espacio. Así que aquí estamos en este análisis de lo que es las guerras, destrucciones, pestes y muertes.
¿Y usted qué decisión va a tomar? ¿Qué camino va a seguir? ¿Por qué senda se va a dejar direccionar? El Señor Jesús advirtió esto en Mateo capítulo 24, y yo le insto a usted a analizarlo, a estudiarlo. Y no solo en las versiones tradicionales, he tenido que revisar para ver coherencia en la Biblia israelita nazarena y también en la Biblia Kadosh y en otras versiones, la Brit Hadasha, solo para comparar traducción, no interpretación, porque las interpretaciones a veces arrastran a la postura de cada línea religiosa. El Mesías no tenía esa maña ni esa costumbre. Que el Padre nos ayude. Así que, para poder concluir en esta reflexión de que solo son señales antes del fin. Usted puede creer que puede ser de un solo golpe que vengan todos los desastres sobre la tierra. O puede creer que puede ser cíclico, que poco a poco se van cumpliendo alrededor del mundo. Más el Señor Jesús dice en Mateo, ahí donde está 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o nos enfriaremos. Compartir y predicar no quiere decir estar vivo en el amor de Jesucristo, en la pasión de Cristo, en el salvar las almas de Cristo. Analice y analicemos estos tiempos que estamos viviendo y alineemos nuestra vida. Morbosamente no es importante saber cuándo será el fin y qué señal habrá de la venida del Señor. Puede ser mañana pasado, puede ser cualquier momento. Lo importante es que usted y yo estemos plenamente preparados a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento, tomando ejemplos del Antiguo Testamento que nos ayudan mucho. Pero si usted y yo somos, entre comillas, seguidores del Mesías Yahoshua, de Cristo Jesús, tenemos que estudiar la vida de Jesucristo, no leer, porque no es revista, estudiarla con calma y mirar si nuestra vida se parece en algo a la de Él, y tenemos un compromiso de mudar cada día y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, una triple unción de obediencia, sí, para poder obedecer ciertos mandamientos de amor, de servicio, de perdón, de misericordia, de ayudar a rescatar a otros o a muchos que están en desgracias, que están en tragedia, que sus hogares han caído en la oscuridad y en las tinieblas, que si no hacemos algo, más serán los que mueran por causa de desconocimiento de la verdad de la vida del Mesías, que aquellos que han muerto por las diferentes guerras injustas que ha vivido el planeta Tierra. Segunda de Pedro 3, versículo 8 al 11. Dice esto, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. No ignoréis esto, amados hermanos, para el Señor y Mesías, Yahoshua, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Poderosísima esta palabra. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensan algunos, como piensa la gente. Dicen, andan diciendo que Cristo viene desde el apóstol Pablo y Él no ha venido. Te digo por qué no ha venido. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensan algunos. No. Lo que pasa es que Dios
es paciente porque no quiere que nadie, absolutamente nadie, sea destruido o perezca, sino que todos, si es posible, cambien su vida y dejen de hacerse daño pecando. El día en que el Señor regrese, sí, el día en que el Señor regrese por segunda vez, victorioso, poderoso, conquistador, a llevar a su pueblo, los que han creído en Él y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay, tremendo, será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Tremendo esta palabra. Para concluir, vamos a pensar en esa palabra Yom Kippur. Días de arrepentimiento, días de perdón, días de penitencia y oración. El día del gran perdón del Señor. Usted y yo no tenemos que estar enfocados y tratando de descubrir o de escuchar a líderes religiosos que creen tener la absoluta interpretación de ello. Equivocados totalmente, porque el Mesías dijo que ni él mismo sabía. Quizás señales pueden dar para poder estar preparado, pero señalar día y hora, solo el Padre Celestial lo sabe. Las situaciones que usted y yo y nuestra familia y nuestra comunidad, si la podemos influenciar, tenemos que estar preparados. Tenemos que dar evidencia de cambios, de arrepentimientos genuinos y de conversión para que vengan días eternos de refrigerio espiritual para usted, para mí y para todo aquel que cree que el Señor Jesucristo es el camino a imitar y a seguir, tanto para usted como para mí. Hoy ruego al Padre Celestial que quite de su vida todo miedo, todo temor, todo pánico y que eche fuera en el nombre de Jesús. Que envíe ángeles y arcángeles a su alrededor a protegerle y que el operar del Espíritu Santo le unja con gracia eterna. En Cristo Jesús.